Hola, muchas gracias a todos por visitar nuestro blog. Mi nombre es Víctor Cepeda y he decidido encargarme de la sección de ciencias básicas. Como tema principal, he decidido escoger embriología, específicamente la embriología que tiene que ver con la fertilización hasta las cuartas semanas de desarrollo embrionario. En esta trataremos temas como la gametogénesis, la fertilización, la división celular, la implantación, el estadio embrionario de 2 capas, el estadio embrionario de 3 capas, así como el plegamiento corporal. Nuevamente, muchas gracias por su atención y cualquier comentario que quieran hacer pueden hacerlo en la sección pertinente en el post del video. Muchas gracias. Estén muy atentos. Bueno, comencemos por tratar el cómo la gónada se desarrolla, o sea, específicamente el desarrollo de ovarios y testículos. Aquí en esta imagen vemos un embrión de aproximadamente 5 semanas de desarrollo y en la pared posterior del abdomen de este embrión vemos este par de estructuras o crestas mesodérmicas, también llamadas crestas urogenitales, cuyo nombre implica algo importante, que de estas crestas urogenitales se derivarán estructuras urinarias, específicamente estructuras urinarias renales, así como también se desarrollarán estructuras gonadales. Entonces, la parte más clara o la parte más larga es la que dará lugar o desarrollo a las estructuras urinarias renales, pero eso no lo trataremos ahora mismo y lo haremos en un capítulo futuro cuando hablemos del riñón. Ahora, la parte más pequeña o más oscura es la que dará como lugar a la gónada, pero esta gónada no tiene en sí los gametos. Estos gametos vienen de aquí, de la pared del saco vitelino, y el borde de este saco vitelino está formado por células endodérmicas. O sea que estas células endodérmicas se desarrollarán en gametos. Bueno, estas células lo que hacen es que migran a través de la pared del saco vitelino, viajan por el cordón umbilical, entran al embrión, van hacia las crestas urogenitales y específicamente se alojan en la porción gonadal. Y lo que hacen es que inducen a que el mesodermo gonadal se desarrolle en una gónada. O sea que las personas que nacen, por poner un ejemplo, las personas que nacen sin un testículo o dos, es porque tienen lo más posible es que hayan tenido un defecto en la migración de esas células endodérmicas hacia la porción gonadal de la cresta urogenital. Bueno, entonces ya sabemos cómo se empieza a desarrollar una gónada. Pero entonces hay que preguntarnos esa gónada, que todavía es indiferenciada, ¿en qué se va a transformar? ¿En un testículo o en un ovario? Entonces, esto es determinado en el momento de la fertilización, dependiendo qué tipo de espermatozoide fecunde al óvulo. Si es un espermatozoide el cual trae un cromosoma Y, el embrión se tornará masculino, o sea que desarrollará testículos. Mientras que si es un espermatozoide el cual era portador de un cromosoma X, el embrión se tornará femenino, o sea que tendrá ovarios. Aquí hay que dejar algo muy en claro. No es que la mujer por tener 2 cromosomas X es que vaya a ser femenino, sino que es la ausencia del cromosoma Y lo que hace que se vuelva femenino. Podemos decir que el embrión está preprogramado para ser femenino. Hay el dicho que dice que todo hombre tiene una mujer en su interior. Entonces, ¿por qué sucede esto?
es que el cromosoma Y tiene un gen que es el gen SRY, el cual codifica para una sustancia llamada factor de diferenciación testicular. Este factor de diferenciación testicular lo que va a permitir es que la gónada se transforme en un testículo. Y si no está, pues la gónada se transformará en un ovario. Entonces ya sabemos cómo una gónada se vuelve un testículo o un ovario. Pero entonces eso no es suficiente para decir cómo se forma un aparato reproductor masculino completo o un aparato reproductor femenino completo. Sabemos que un aparato reproductor masculino no solo comprende un testículo, sino que comprende otras estructuras como el pene, la próstata, el escroto, el epidídimo, las glándulas seminales, etc. Y hay que saber pues de dónde o cómo o por qué se desarrollan estas estructuras. Entonces la respuesta es la siguiente. Una vez que gracias al cromosoma Y y al factor de diferenciación testicular producido por el gen SRY a través de su codificación, induce a la gónada indiferenciada a que se transforme en un testículo, el testículo tiene células. Y entre esas células se encuentran unas llamadas células de Leydig. Estas células de Leydig lo que van a hacer es que van a producir testosterona y dehidrotestosterona, el cual es un derivado de la testosterona, y nos van a permitir que se desarrollen esas estructuras. Específicamente, la dehidrotestosterona nos va a permitir la formación del pene, la próstata y el escroto, mientras que la testosterona permitirá la formación del conducto deferente, la glándula seminal, la vesícula seminal y el epidídimo. Si no está presente esto, estas hormonas y estas células de Leydig, lo que vamos a tener pues es el desarrollo de... No se desarrollarán estas estructuras más bien. Ahora, ya vemos cómo se forma un aparato reproductor masculino completo, pero entonces, como dijimos que la gónada está preprogramada para transformarse en un ovario y todo dar como origen a un aparato reproductor femenino, a pesar de tener el factor de diferenciación testicular y la testosterona, necesitamos algo que nos inhiba esa preprogramación, o sea, que no se vaya a formar el aparato reproductor femenino. Entonces el testículo tiene otro tipo de células llamadas células de Sertoli, las cuales van a producir una sustancia conocida como factor inhibidor mulleriano, que como su nombre lo indica, inhibe al conducto paramesonéfrico, el cual va a dar como origen a las estructuras del aparato reproductor femenino. Entonces vemos cómo necesitamos esta cantidad de factores para que se forme un testículo y un aparato reproductor masculino de manera aislada, que sin esos factores tendremos el desarrollo de ovarios y un aparato reproductor femenino. Esto tiene implicaciones en la clínica importantes, debido a que uno puede, por así decirlo, jugar con estos factores y definir patologías. Imagínense una persona o un embrión el cual tuviera factor de diferenciación testicular, tuviera testosterona, pero no tuviera factor inhibidor mulleriano. Sería un embrión que desarrollaría dos aparatos reproductores. Sería una ambigüedad. Para ponerlo aún más clínico, existe un síndrome conocido como síndrome de feminización testicular, en el cual hay una resistencia a las acciones de la testosterona. Entonces, como la testosterona no puede actuar, ¿qué va a suceder? El embrión va a tener testículos porque hay factor de diferenciación testicular. No va a haber estructuras como el útero y ovarios debido al factor inhibidor mulleriano que está presente, pero no se van a desarrollar lo que es pene, próstata, escroto, conducto deferente y las otras demás estructuras masculinas, sino que ese embrión va a desarrollar una apariencia externa femenina, ya que no hay testosterona ni dihidrotestosterona. Entonces, en la adultez o mucho antes del desarrollo incluso, va a ser un paciente que no va a presentar menstruación,
va a tener, por lo general, a veces no tienen vello o va a tener alteraciones en la posición o en los lugares en los cuales está el vello o la cantidad, debido a lo que dijimos que era importante la testosterona y la dihidrotestosterona. Va a tener testículos internos, pero no va a tener ni útero, no va a tener aparato tampoco reproductor masculino. Entonces, en el siguiente video, estén muy atentos, pues hablaremos de la ovogénesis y de la espermatogénesis. Y como lo dije, todo este capítulo de embriología temprana, vamos a llegar hasta la 4ª semana de desarrollo. Así que estén muy atentos para que recuerden, complementen el conocimiento o adquieran nuevo conocimiento. Muchas gracias por su atención.